Bueno, un cordial saludo para todos desde la hermosa Cartagena de Indias. Nuestro grupo somos Viviana Vizcaíno, Nadi Márquez, Evelio Márquez y Sacra Nader. En esta presentación haremos un recorrido por los conceptos de enfoque y paradigma de investigación. Esperamos brindar una visión general de estos conceptos, de la manera como influyen en la actividad y las diferentes metodologías de investigación. La investigación es un proceso sistemático de generación de nuevo conocimiento. Al generar nuevo conocimiento, partimos siempre de conocimiento ya adquirido, en forma de leyes, teorías, principios o datos. Y con ayuda de datos adicionales y análisis sobre esos datos, somos capaces de extraer conclusiones que derivan en conocimiento nuevo sobre nuestro objeto de estudio. Existen diferentes enfoques y paradigmas que guían este proceso. Estos enfoques y paradigmas ofrecen marcos conceptuales y metodológicos para abordar preguntas y problemas específicos. Tipos de enfoque. En general, en el campo de la investigación podemos identificar tres tipos principales de enfoques metodológicos que guían la forma en que se abordan y se estudian los problemas. Estos enfoques son enfoque cuantitativo. Este primer enfoque se basa en el uso de técnicas y herramientas estadísticas. Su objetivo principal es medir y analizar datos que pueden ser expresados en términos de cantidades o variables numéricas. El enfoque cuantitativo se caracteriza por su búsqueda de objetividad, énfasis en la medición precisa y la capacidad de generalizar resultados. Para llevar a cabo investigaciones cuantitativas, se utilizan métodos como experimentos y encuestas, que son estructurados y altamente controlados. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo. En contraste con el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo se centra en la comprensión profunda y la interpretación de fenómenos complejos. Aquí la recolección y el análisis de datos se basan en la calidad de la información en lugar de su cantidad. Se emplean técnicas como entrevistas en profundidad, observación participante y análisis de contenido para explorar las perspectivas y experiencias de los participantes. El enfoque mixto combina elementos de los enfoques cuantitativo y cualitativo en una sola investigación. Esto permite una comprensión más compleja de un problema, ya que se pueden obtener datos cuantitativos y cualitativos para complementarse mutuamente. Los investigadores utilizan este enfoque cuando desean profundizar en un tema desde múltiples perspectivas. Ahora veremos cada uno de estos enfoques al detalle. Enfoque cuantitativo. Dentro del enfoque cuantitativo se destacan algunas características clave. Este enfoque se basa en el uso de técnicas y herramientas estadísticas para analizar datos. Usualmente es necesario el conocimiento de estadísticas y otras herramientas metodológicas de corte matemático para poder desarrollarse adecuadamente. Su objetivo principal es medir y analizar datos que pueden ser expresados en términos de cantidades o variables numéricas. En ese sentido, se busca siempre traducir los datos a cuantificaciones o mediciones objetivas. Se caracteriza por su énfasis en la objetividad, la medición precisa y la capacidad de generalizar resultados. Los métodos típicos utilizados en este enfoque incluyen experimentos controlados, encuestas estructuradas y otros métodos que se basan en procedimientos rigurosos. Dos tipos de diseño cuantitativo. Dentro del enfoque cuantitativo existen dos tipos principales de diseño de investigación. Diseño experimental. En este tipo de diseño se realiza un control riguroso de las variables en estudio. Los investigadores manipulan las variables independientes para observar cómo afectan a las variables dependientes. Este diseño es especialmente útil para establecer relaciones causales y evaluar efectos causales con precisión. Diseño cuasi experimental. Similar al diseño experimental, pero con un grado menor de control. En este caso, no se utiliza una asignación aleatoria de los participantes a diferentes grupos. Este enfoque es apropiado cuando la asignación aleatoria no es factible o ética. Se utiliza comúnmente en investigaciones de campo, donde las condiciones no pueden ser controladas de la misma manera que en un laboratorio. Procesos del enfoque cuantitativo. Dentro del enfoque cuantitativo, es fundamental seguir un proceso estructurado para llevar a cabo una investigación precisa y confiable. Este proceso se compone de varias etapas claves. Comenzamos con la identificación del problema de investigación.
En esta etapa se define claramente el problema que se va a investigar. Es esencial comprender a fondo el tema y establecer objetivos de investigación claros. Seguimos con la selección y definición de variables. Las variables son las características o propiedades que se medirán en el estudio. Aquí se seleccionan y se definen de manera precisa las variables que son relevantes para el problema de investigación. Posterior a esto es necesario el diseño del estudio. Esta etapa implica la planificación de la metodología de investigación. Se decide cómo se recopilarán los datos, qué muestras se utilizarán y cómo se llevará a cabo el estudio. Pasamos luego a la recopilación de datos. En esta fase se recolectan los datos siguiendo el diseño del estudio previamente establecido. Es crucial mantener un registro riguroso de la información recopilada. El análisis de datos es el siguiente paso. Los datos recopilados se someten a un análisis estadístico para identificar patrones, tendencias y relaciones. Este análisis se utiliza utilizando herramientas y técnicas estadísticas apropiadas. Sigue a esto la interpretación de resultados. Los resultados del análisis se interpretan en el contexto de los objetivos de investigación. Se busca comprender el significado de los hallazgos y su relevancia para el problema de investigación. Luego finalizamos con la comunicación de hallazgos. Se comunican los resultados de la investigación a través de informes, presentaciones u otros medios. Esto asegura que otros puedan entender y utilizar los resultados. En cuanto a las características del enfoque cuantitativo, a partir de aquí vamos a explorar algunas características y manifestar ejemplos de aplicación a este enfoque cuantitativo en la investigación. Dentro de las características principales encontramos que este enfoque se centra en la medición objetiva de los fenómenos. Utiliza datos cuantificables y medibles que implica pues la utilización de escalas principalmente numéricas para representar la información. Como ya han mencionado mis compañeros, utiliza estadísticas que incluye la medición de tendencia central como medida y la medida de dispersión como la desviación estándar. Emplea en la experimentación, por ejemplo, en ocasiones se utiliza para experimentar, manipular variables independientes y evaluar efectos causales. Otra de las características es su deseo de establecer relaciones causales. Este enfoque busca explicar el por qué y cómo ocurren los fenómenos, identificando factores predictivos y causales. La generalización en el enfoque cuantitativo permite la extrapolación de resultados a poblaciones más amplias, lo que conlleva una mayor validez externa de los resultados. Esto significa que esos resultados pueden aplicarse a contextos más allá de la muestra pues, que se estudia. Por otro lado, la objetividad propia del enfoque cuantitativo busca minimizar la subjetividad del investigador. Aquí los datos y los resultados son replicables y se basan en la medición precisa utilizando instrumentos de medición estandarizados. Estas características hacen que este enfoque sea especialmente útil en situaciones donde se requiere una medición precisa y la búsqueda de relaciones causales en datos numéricos. En cuanto a los ejemplos de aplicación del enfoque cuantitativo, pues encontramos que este enfoque, como hemos visto, es una metodología que utiliza herramientas estadísticas para medir y analizar datos numéricos de manera objetiva. Este enfoque se utiliza en diferentes disciplinas, por ejemplo, en las ciencias sociales. El enfoque cuantitativo se utiliza en encuestas de opinión pública para recopilar datos numéricos sobre la opinión de la población. También se aplica en estudios demográficos para analizar datos relacionados con la población como la edad, el género, la distribución geográfica. En el análisis económico, por ejemplo, tenemos que lo emplean para cuantificar variables económicas y examinar la relación que existe entre ellos. En el campo de la salud también es un enfoque muy utilizado
en los ensayos clínicos son, por ejemplo, ejercicio o enfoque, es un enfoque muy clave. Estos estudios utilizan datos cuantitativos para evaluar la efectividad de los tratamientos médicos. Es así como podemos concluir en este enfoque cuantitativo que este es una herramienta poderosa en la investigación que se caracteriza por su enfoque en la medición, generalización, objetividad y establecimiento de relaciones causales. Su aplicación, pues, son diversas y se utilizan en una amplia gama de disciplinas para responder preguntas de investigación de manera precisa y rigurosa. Sin embargo, es esencial comprender los tipos de diseño, el proceso y las características de este enfoque para llevar a cabo investigaciones efectivas y confiables. En cuanto al segundo enfoque, que es el cualitativo, pues nos introducimos a este tema o a este enfoque en la investigación, denotando que a diferencia del enfoque cuantitativo que vimos anteriormente, este enfoque se centra en la perspectiva subjetiva y social de los participantes en estudio. Aquí no se busca cuantificar datos, sino más bien explorar significados e interpretaciones. Algunos de los métodos típicos utilizados en el enfoque cualitativo incluyen entrevistas, donde se busca obtener una comprensión profunda de las experiencias y perspectivas de los participantes. Los grupos focales son otra técnica utilizada en este enfoque, en donde se reúne un grupo de personas para discutir un tema a profundidad y explorar sus propios puntos de vista. La observación de participantes implica que el investigador se involucre directamente en las situaciones que se estudia para obtener una comprensión más completa del tema que se está investigando. En cuanto a los tipos de diseño cualitativo, tenemos los descriptivos y los interpretativos. En cuanto al primero, a los descriptivos, en este enfoque se busca describir un fenómeno tal cual como es, sin realizar interpretaciones profundas. El objetivo es ofrecer una pintura detallada del contexto en el que se produce el fenómeno. Y el segundo tipo, que es el interpretativo, pues aquí se busca es profundizar en las interpretaciones y en los significados atribuidos por las personas que se involucran en la investigación. Se busca comprender la subjetividad de los participantes y analizar las relaciones y contextos en los que se desarrolla el fenómeno. El objetivo principal es profundizar en las interpretaciones y significados atribuidos por las personas, lo que nos va a permitir explorar la subjetividad de los participantes y comprender cómo estos perciben y dan sentido a su realidad. Además, a través de este tipo se analiza las relaciones y contextos en los que se desarrolla el fenómeno estudiado. Esto nos ayuda a captar la complejidad de las interacciones sociales y culturales que pueden influir en la comprensión del fenómeno. En cuanto a los procesos de la metodología cualitativa, pues aquí vamos a distinguir, pues, en este enfoque, la comprensión profunda y las experiencias humanas como tal. Vemos que este se puede desarrollar como en etapas. Aquí vemos, por ejemplo, el diseño de la investigación. En esta etapa se planifica el estudio cualitativo, se selecciona una muestra adecuada y se establecen los objetivos del investigador. Luego, entonces, seguimos a la siguiente etapa, que sería la recopilación de datos, en donde se reúnen todos los datos y a través de métodos como entrevistas, observaciones y análisis de documentos, se obtiene una visión profunda del fenómeno investigado. Luego, continuamos a la siguiente etapa, que es el análisis de los datos como tal. Estos datos recopilados se analizan cuidadosamente para identificar patrones, temas y relaciones emergentes. Luego de que hacemos ese análisis, la siguiente etapa sería la interpretación de los hallazgos. Aquí lo que el investigador busca es comprender el significado subyacente de los datos y cómo se relaciona con el contexto del estudio, presentándose unos resultados que se comunican
que comunican los hallazgos de manera que reflejen la riqueza de las experiencias de los participantes. Es importante destacar la flexibilidad de la metodología cualitativa, dado que ésta se adapta a lo que surge durante la investigación y permite una exploración más profunda de las complejidades de fenómenos estudiados por el investigador. Principios teóricos de la metodología cualitativa. Aquí pasamos a los principios teóricos que fundamentan la metodología cualitativa. Un principio teórico importante es la fenomenología. La fenomenología se enfoca en explorar la esencia de las experiencias humanas, busca comprender la realidad tal como la experimentan los participantes, centrándose en sus percepciones, emociones y significados personales. Esto está unido a la interacción social. Este enfoque se centra en las relaciones humanas y analiza cómo la interacción entre las personas forma la realidad. Examina cómo las relaciones y las dinámicas sociales influyen en la comprensión de un fenómeno. Otro componente teórico es la hermenéutica. La hermenéutica se centra en la interpretación y comprensión de los textos y discursos. Examina cómo se construyen y cambian los significados a través del lenguaje y la comunicación, especialmente relevante para el análisis de datos cualitativos. Otro principio general, pero fundamental en la metodología cualitativa es la flexibilidad y la adaptabilidad. Esto significa que los investigadores están dispuestos a ajustar su enfoque a medida que surgen nuevos hallazgos o se desarrolla una comprensión más profunda del fenómeno estudiado. Ahora bien, pasemos a los ejemplos de aplicaciones del enfoque cualitativo. Vamos a explorar ejemplos de este tipo de aplicación. Como recordarán, el enfoque cualitativo se centra en comprender fenómenos desde la perspectiva subjetiva y social. Veamos cómo se aplica en diferentes áreas. Los estudios etnográficos y en ciencias sociales son una aplicación clave. Estos estudios implican una inmersión profunda en una comunidad o grupo para comprender sus prácticas, valores y creencias religiosas. En las investigaciones de mercado, por ejemplo, el enfoque cualitativo lo utilizan para explorar la percepción que tienen los consumidores en las tendencias del mercado. Los estudios de género también, recurren a este enfoque para analizar las experiencias y perspectivas de diferentes identidades de género. En la investigación de experiencias a pacientes, se utilizan métodos cualitativos para comprender la vivencia de los pacientes en el sistema de atención médica. Esto es por poner un ejemplo en el área de la salud. Y si hablamos de estudios sobre calidad de vida, exploran cómo las personas experimentan su salud y bienestar en los contextos médicos y sociales. El análisis de narrativas médicas permite a los investigadores comprender las historias de los pacientes y cómo se relacionan con su salud. Ya hablando, digamos, a manera pues de conclusiones sobre el enfoque cualitativo, en esta parte podemos afirmar que el enfoque cualitativo es una metodología muy valiosa que se utiliza en una gran variedad de campos. Se enfoca en comprender fenómenos desde la perspectiva subjetiva y social, priorizando la experiencia y la interpretación. Utiliza métodos como entrevistas, grupos focales, observación, participantes, para explorar esos significados e interpretaciones de una manera profunda. Los diseños pueden ser descriptivos, centrándose en la descripción detallada, o interpretativo, buscando cómo las interpretaciones son asumidas por los participantes. El proceso es flexible y adaptable para acomodar las particularidades de cada investigación. Los principios teóricos, como la fenomenología, la atención a la interacción social y la hermenéutica, guían la metodología cualitativa hacia una comprensión profunda de la realidad humana. Es importante recordar que el enfoque cualitativo complementa al enfoque cuantitativo y nos permite explorar dimensiones humanas que pueden pasar desapercibidas entre otros métodos de investigación. Ahora bien, hablemos del enfoque mixto. El enfoque mixto de la investigación. El enfoque mixto combina elementos de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, para aprovechar las fortalezas de ambos enfoques. Su objetivo principal es fortalecer una visión más completa de un fenómeno u objeto de estudio. Unas razones para utilizar el enfoque mixto.
¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué deberíamos utilizarlo? Pues en este momento les traigo dos razones principales. El enfoque mixto nos permite combinar datos tanto numéricos y tendencias generales de la investigación cuantitativa con el contexto y los significados profundos obtenidos de la investigación cualitativa. Esta combinación enriquece nuestra comprensión del fenómeno en estudio. Adicional a ello, podemos decir la confirmación de resultados entre métodos esenciales en la investigación mixta. Al utilizar tanto métodos cuantitativos como cualitativos, también podemos validar nuestros hallazgos de una manera más sólida, lo que resulta en una mayor confiabilidad y robustez de los resultados. En cuanto al diseño de la investigación mixta, diseño explanatorio secuencial. En este enfoque, primero se realiza un estudio cuantitativo para responder a preguntas generales. Luego se sigue con un estudio cualitativo para profundizar en la comprensión del fenómeno. Este diseño nos permite obtener una visión más completa y detallada del objeto de estudio. También tenemos el diseño exploratorio concurrente. Aquí, tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa se llevan a cabo al mismo tiempo. Los datos cuantitativos y cualitativos se comparan y se utilizan en una triangulación para obtener una comprensión más sólida y completa del fenómeno. Ahora voy a hablarles sobre el proceso de investigación mixta. Finalmente, consideremos el proceso de investigación mixta, digamos que consta de varias etapas. En la etapa del diseño se planifica y se lleva a cabo la investigación cuantitativa. Se recopilan los datos numéricos y se realizan análisis estadísticos. Se procede a recopilar datos cualitativos y realizar análisis cualitativos profundos, centrándose en el contexto y en los significados. Finalmente, se integran los hallazgos de ambas etapas para proporcionar una comprensión completa y enriquecedora, del fenómeno de estudio. Hablemos ahora de las ventajas del enfoque mixto. El enfoque mixto nos brinda una comprensión más amplia de nuestro objeto de estudio, ya que combina la mayor profundidad de la investigación cualitativa con la objetividad de los datos numéricos cuantitativos. Al validar nuestros resultados a través de la combinación de métodos, como mencionamos anteriormente, aumentamos la credibilidad de nuestras conclusiones. El enfoque mixto nos permite abordar un fenómeno desde múltiples perspectivas, lo que enriquece la calidad de la investigación y proporciona una visión más completa. Hablando ya de los ejemplos de las aplicaciones del enfoque mixto, podemos hablar que la investigación mixta puede utilizarse para evaluar el impacto de un programa educativo, por ejemplo, proporcionando datos cuantitativos sobre el rendimiento académico, así como información cualitativa sobre la experiencia de los resultados del programa. En el ámbito de la salud, el enfoque mixto puede ayudarnos también a estudiar la efectividad de un tratamiento, utilizando datos numéricos para medir resultados clínicos y datos cualitativos para comprender la calidad de vida de estos pacientes que fueron tratados. Consideraciones finales sobre el enfoque mixto. El enfoque mixto es una poderosa estrategia de investigación que combina lo mejor de la investigación cuantitativa y cualitativa para lograr una comprensión más completa de un fenómeno u objeto de estudio. Aquí, algunas consideraciones finales. El diseño del proceso de la investigación mixta debe adaptarse a los objetivos de la investigación. Esta metodología aporta ventajas significativas en términos de credibilidad y profundidad en la investigación, lo que puede ser esencial para la toma de decisiones informada en diversos campos. Bueno, vamos entonces a hablar de los paradigmas de investigación. Comencemos por explorar ahora el concepto de paradigma de investigación. Estos son marcos teóricos metodológicos que guían la percepción del mundo y la generación de conocimiento en el campo de la investigación. ¿Cuál es la importancia de los paradigmas? La importancia radica en su influencia sobre cómo abordamos la investigación. Estos afectan la forma en que formulamos preguntas de investigación, recolectamos datos y en último momento interpretamos los resultados. Ahora profundicemos en dos de los paradigmas más sobresalientes. Tenemos el paradigma positivista. ¿Cuáles son las características de este? Es basado en la objetividad y medición. En este enfoque se busca la objetividad y se valora la medición precisa de los fenómenos, pretendiendo, eso sí, eliminar la subjetividad en la investigación. Otra característica es el énfasis
en datos cuantitativos. Este se enfoca en la recolección de datos cuantitativos como números y estadísticas para buscar leyes y generalizaciones que se apliquen de manera universal. Entonces ahora nos encontramos con el paradigma interpretativo. ¿Y cómo se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? Uno, porque se enfoca en la comprensión y significado. ¿Y esto qué es? Aquí el énfasis recae en comprender y dar significado a los fenómenos estudiados. Se valora la perspectiva y la interpretación subjetiva. Otra característica es el uso de datos cualitativos. Este paradigma se basa en datos cualitativos, como lo estoy mencionando, entre ellos las entrevistas, las observaciones, y esto con el fin de contextualizar los fenómenos dentro de sus contextos y comprender las experiencias de las personas. Estos dos paradigmas representan enfoques diferentes en la investigación, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones, y bueno, la elección entre ellos depende de la naturaleza de la investigación y de las preguntas que se deseen responder. Entonces nos encontramos también con como está la transparencia, el paradigma constructivista. Bueno, continuando con estos estudios de paradigma de investigación, ahora vamos a entrar al detalle cuál es el contenido, la característica de este paradigma constructivista. Entonces, las características más significativas de este paradigma constructivista es que tiene un enfoque en la construcción social de la realidad. El constructivismo se centra en cómo las personas construyen sus propias realidades a través de la interacción social y la interpretación de la información disponible. También las realidades subjetivas y múltiples. Reconoce que existen múltiples interpretaciones y realidades subjetivas basadas en las experiencias individuales y en las interacciones sociales. Y el énfasis en la intersubjetividad. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que valora la comprensión compartida y la comunicación entre individuos para construir significados y realidades compartidas. También nos vamos a encontrar con el paradigma crítico. ¿Cuáles son las características de más renombre de este paradigma? Uno, crítica a estructuras de poder y desigualdad. El paradigma crítico busca cuestionar y cambiar las estructuras de poder y las desigualdades en la sociedad. Aboga por un enfoque en la justicia social. Otra característica es la transformación social y política. Su objetivo principal es lograr cambios significativos en la sociedad a través de la investigación. Busca la emancipación y la transformación social. Otra característica, como lo estoy mencionando, es la investigación emancipadora. ¿Y esto qué quiere decir? Que promueve una investigación que empodera a las comunidades marginadas y desfavorecidas, dándole voz y poder para cambiar esa situación. Y viene un interrogante: ¿cómo se elige el paradigma adecuado para una investigación? Entonces, la elección del paradigma se basa en varios determinantes claves. Uno, tema de investigación. El tema que se desea investigar puede guiar tu elección del paradigma, ya que algunos paradigmas se ajustan a ciertos temas o unas temáticas específicas. Perspectiva epistemológica. La visión sobre cómo se obtiene el conocimiento, que la epistemología también puede influir en la elección del paradigma. Objetivos y métodos. Los objetivos de la investigación y los métodos que se planean utilizar o según uno planea utilizar son factores importantes para determinar qué paradigma es más apropiado. Alineación con la filosofía de investigación. La propia filosofía de investigación y valores personales también pueden influir en la elección del paradigma. Nos encontramos con el paradigma explicativo. Estos paradigmas se pueden ordenar en dos grandes macro paradigmas fundamentales que engloban los demás paradigmas. Hablaremos ahora entonces de los grandes paradigmas, explicativo y descriptivo, en términos de su ontología, su epistemología, su metodología y su axiología. En el paradigma explicativo, la ontología se basa en el realismo. Esto significa que creemos en la existencia de una realidad objetiva y externa, es decir, que el mundo es independiente del observador. En otras palabras, hay una verdad y una realidad que existen de manera independiente a nuestra percepción. En cuanto a la epistemología, en este paradigma se busca la objetividad y la verdad. La investigación que se lleva a cabo en este contexto busca descubrir leyes y relaciones causales que expliquen fenómenos. Aquí se valora la idea de que podemos conocer la realidad de manera objetiva y que la verdad es alcanzable a través de métodos
o metodología rigurosa. La metodología en el paradigma explicativo es principalmente, entonces vale la pena resaltar, cuantitativa. Se emplean experimentos, encuestas y análisis estadística, y esto con el fin para recopilar y analizar datos. La medición y cuantificación de variables son fundamentales en este enfoque, ya que se busca precisión y generalización de los resultados. En cuanto a los valores y la axiología, el paradigma explicativo promueve la neutralidad. Esto significa que se valora la objetividad y la imparcialidad en la investigación. Se busca evitar sesgos y juicios personales para asegurar que los resultados sean lo más objetivos posibles. Bueno, el paradigma descriptivo, la ontología se basa en el constructivismo. Aquí se sostiene que la realidad es subjetiva y construida socialmente. Se reconoce que existen múltiples realidades posibles, ya que cada individuo puede percibir y construir su propia versión de la realidad. En la epistemología del paradigma descriptivo se adopta el interpretativismo. En lugar de buscar la verdad absoluta, se enfoca en comprender y dar sentido a las experiencias y fenómenos. Se valora la idea de que la realidad es interpretada de manera subjetiva y que no existe una única verdad. La metodología en el paradigma descriptivo es principalmente cualitativa. Se utilizan métodos como entrevista, observación y análisis de contenidos para explorar de manera profunda las experiencias y contextos de las personas. Aquí se busca comprender las perspectivas individuales y las complejidades de la realidad. En cuanto a los valores y la axiología, el paradigma descriptivo promueve la reflexividad. Esto significa reconocer la influencia del investigador en el proceso de investigación, ¿no? Se valora la subjetividad y la interpretación, y se comprende que los investigadores también son parte de la realidad que estudian. Bueno, podemos hacer una comparación, y bueno, para resumir la comparación entre ambos paradigmas, en la ontología el paradigma explicativo se basa en el realismo, mientras que en el descriptivo se basa en el constructivismo. En la epistemología el paradigma explicativo adopta el positivismo, mientras que el descriptivo se basa en el interpretativismo. En la metodología, el paradigma explicativo es cuantitativo, mientras que el descriptivo es cualitativo. En la axiología, el paradigma explicativo promueve la neutralidad, mientras que el descriptivo promueve la reflexividad. ¿Cuáles son las conclusiones sobre los paradigmas de investigación? Bueno, los paradigmas de investigación son fundamentales para guiar la forma en que los investigadores abordan la generación de conocimiento. Cada paradigma tiene sus propias características, sus enfoques, su constructo, lo que influye en la percepción y la comprensión del mundo. Entonces, muchas gracias.